Va. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás, Julia? Hola Alejandro, ¿bien y vos? ¿Ustedes Muy bien? bien, muy bien. Qué rico verte, qué bueno que ya estemos aquí y qué bueno que podamos hablar de estos temas tan apasionantes. Total, total. No quiero comprobar ahí, ¿todos ven bien? Bueno, De se ve, pronto, ¿no? de Estamos pronto bien. se te corta un poquito tu cabeza, se te corta la frente. Claro, es que se me complicó el set. Voy a confesar que del otro lado, el set aquí, pero creo que estamos. Muy bien. Ahí vamos, me voy a alejar un poquito. Bueno, sí, qué linda esta charla. Gracias. Primero que nada. Vamos a hablar de temas muy interesantes, vamos a hablar de neuroarquitectura, pero de entorno, de medicina, de salud, ¿no? De bienestar, de todo esto tan lindo que que nos conecta a nosotros. Así es, un tema fascinante. Yo creo que es conectar precisamente eso que tú haces en el mundo de la arquitectura con lo que yo hago un poco en la parte de la sintergética y ver cómo esto de verdad siempre va a estar fusionado. Algo interesante en la sintergética es que tenemos una visión de síntesis y por eso nos permite hilarnos con muchísimas cosas, conectar con muchas cosas al mismo tiempo. Así que es una delicia poder hacerlo y aquí estamos, ¿sí? Total. Bueno, es que acá nace, y en realidad, para arrancar un poco todo esto, si querés nos puedes contar justamente qué es, ¿no? La medicina sintergética. Bueno, mira, la medicina sintergética es una disciplina que creamos un grupo de 5 colegas hace ya 30 años, acá en Medellín, eh, en la que buscábamos tener una visión de síntesis de las medicinas complementarias. Tuvimos en cuenta la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica, la homeopatía, las medicinas vibracionales, la terapia neural, la auriculoterapia, la auriculomedicina y, por supuesto, nuestra medicina convencional. Entonces, lo que hacemos es sintetizar todas estas informaciones para tener una visión mucho más integral del ser y obviamente hacerlo copartícipe de sus propios procesos de salud. Ese es el propósito con esto. Súper interesante, súper interesante. Bueno, nosotros nos conocimos hace un tiempo y ya cuando me lo contaste me pareció tan lindo porque justamente es integrar, ¿no? Ir fusionando y entender que somos un todo y que hay muchos caminos que nos van haciendo, ¿no? Y creo que justamente Es, ahí nace este vivo y esta conexión nuestra. Así que nace también de esta frase que dijiste en la última charla que diste en el programa, una charla espectacular como siempre, que hablaste sobre, era de neuroarquitectura y dijiste de neuroarquitectura interna, ¿no? Y acá conecto mucho nuestras dos ramas porque en definitiva es un diseño interior, ¿no? De uno mismo, también a lo que vos te enfocás, ¿no? ¿Qué haces? así es entender que es que todo está hilado con todo, que en esa arquitectura que tú haces, cuando tú diseñas un espacio, cuando sabes que tiene que haber una columna, una viga, unas varillas traslapadas, mira todo lo que se ha aprendido de estas cosas. Lo único que estás haciendo es mejorar una estructura específica para luego crear unos espacios no solamente adecuados, sino amables para ese ser que va a habitar ese espacio. Por supuesto, esto lleva a que en nuestro interior ocurra algo similar. Existen millones de neuronas a nivel de nuestro cerebro que están interconectadas, pero no lo hacen de cualquier manera, lo hacen a través de lo que se conoce como las dendritas, que son las terminaciones nerviosas. Haz de cuenta que esta es la neurona, la palma, y los dedos serían las dendritas, que son como pequeñas antenas que se van a comunicar con otras antenas y que van a facilitar entonces, en medio de esa comunicación, las funciones que se van a realizar desde allí. Es decir, de esta manera se van a empezar a dar órdenes al cuerpo para que ese cuerpo nuestro empiece a recibir una información, las glándulas empiecen a secretar sus hormonas y se produzcan efectos a nivel periférico. Eso es básicamente lo que estamos buscando siempre, una integración en toda la información con la que ya contamos y a partir de ello entonces buscar la mejor manera de ser eficientes y eficaces. Total, total. Bueno, me encanta lo que decís
Porque yo acá voy a decir, ahí de otro lado tengo ahí mi guía de temas que quiero preguntarte y también que me fueron preguntando, porque cuando conté que íbamos a tener esta charla, tengo algunas preguntitas ahí para hacerte. Pero me encanta esto que decís porque justamente va muy alineado con esta idea de que somos co-creadores de la realidad que queremos vivir. Vos desde tu lugar como médico, yo lo veo mucho desde el lado de la arquitectura y el entorno, que para mí es es la herramienta silenciosa que va co-creando nuestra vida, ¿no? Y eso justamente es lo que dice la neuroarquitectura. Pero me gusta tu visión porque otra de las frases que me acuerdo que dijiste en esa charla, que me la anoté, es que pensamiento consciente alimenta el subconsciente, ¿no? Y yo Yes. me pongo a pensar y me animo a preguntarte, tiene que ver con esto, ¿no? Porque en definitiva todo se basa en conexiones neuronales. Lo que pensamos, lo que sentimos, y esa es nuestra química interna. Entonces, qué poderoso esto de poder ir modificando, ¿no? Esa química interna a través de pensamientos y emociones. Mira, para responderte esa pregunta, Julia, yo te voy a hacer una pregunta. A ver, a ver. Algún día escuché de una mujer muy especial, de nacionalidad argentina, fíjate, A ¿no? ver. Que se estaba, como dicen ellos, los argentinos, me estaba recibiendo, por aquí decimos nos estamos graduando, ¿no? Y esa chica argentina de pronto empieza a trabajar en sus principios en una oficina, en un cubículo muy cerrado. ¿Se te hace familiar esa historia? Ya sé a dónde vas, estás buscando, sí, me hace muy familiar. Eh, bueno, es un poco lo que yo te conté de la historia de mi vida, que si querés la cuento, un poco acá resumidamente. Me encantaría para entrar en esa respuesta, porque eso es lo que nos va a abrir a esa respuesta que te voy a dar. Bueno, voy a contar ahí un poco del otro lado a qué se refiere y que básicamente creo que tanto vos y yo lo que hacemos lo hacemos desde la experiencia, ¿no? Desde poder sumar a los demás, pero desde la experiencia personal. Y lo que estás diciendo es que en un momento yo te comenté que, en resumidas palabras, mi historia es que yo me recibo, me gradúo acá en Argentina, 2019, de una carrera que me gustaba un montón, siempre me gustó, pero cuando me enfrento al mundo profesional, barra personal, que es para mí es lo mismo, fue como una desilusión total, ¿no? Arranco a trabajar, bueno, sí, en un estudio, estuve trabajando en un estudio en el cual estaba bien en sentido con las personas, estaba todo bien, pero a mí no me gustaba, no me llenaba, no le encontraba el propósito. Yo te conté, me acuerdo que iba a trabajar, iba y volvía en bicicleta, y lo único que me gustaba de mi día era ir y volver en bicicleta. Eh, digamos, para resumirlo, no me gustaba no el trabajo en sí, sino era como la desilusión de no poderle poner como la parte emocional ¿no? Era como algo muy rutinario y que no me llenaba, no le encontraba el sentido, para resumirlo en palabras. Y bueno, todo eso me fue desconectando bastante, tanto de la profesión como de mí misma, porque en definitiva, cuando uno siente que no aporta, que no te gusta lo que haces, te va desconectando, o por lo menos a mí me pasó así. Y bueno, llega la pandemia en ese momento. A mí siempre me gustó mucho la parte emocional, la psicología, todo, es como la medicina, me encantó. Y bueno, nada, llega la pandemia, tiempo, ¿no? Que nos regaló en cierto punto algo de tiempo para bueno, estudiar, leer. Y bueno, pero en esa pandemia también estar encerrada, me pasó que todo ese estrés, yo hoy en día, con el diario, ahora que conozco o intento vivir de una manera más consciente, sé que soy muy sensible al cortisol, al estrés, ¿no? A mí cualquier cosa, bueno, me sube el cortisol, mismo en ese momento, como en esa desconexión de profesional y personal, bueno, sí, estuve muy estresada. Mismo los estudios me daban con el cortisol muy estresado. Entonces, de nada, llega la pandemia y ese tanto estrés, a su vez encerrada, ¿no? Porque yo lo pasé bastante encerrada, me generó un desequilibrio hormonal muy fuerte, no sé si a alguien alguna vez le pasó, pero bueno, sí, de esa desconexión como apagada totalmente. eh, y bueno, en esa pandemia de estudio empiezo a ver que había otras formas de vivir, ¿no? Cuando arranco con ese desequilibrio hormonal, lo primero que tendí fue a la medicina, ¿no? A lo tradicional y bueno, estuve medicada y nada cambiaba hasta que arranco como a conocer que había otras formas, otras herramientas, ¿no? Desde la respiración hasta
bueno, meditación, alimentación, un montón de herramientas que ayudaban a calmar ese estrés que nada estaba calmando, ¿no? Y Ujú. ahí encuentro a esto tan lindo, que para el que no lo conoce, la neuroarquitectura, bueno, que es justamente diseñar para el cuerpo y la mente, ¿no? Neurociencias, diseño, bueno, es súper lindo. Y ahí empecé a ver que había una relación, ¿no? O sea, que había una relación, porque aparte yo me daba cuenta que depende del entorno donde estaba, yo estaba encerrada, me sentía de determinada manera. Salía al exterior o determinado factor y me sentía diferente. Ahí vi que había cierta relación, bueno, y para hacerla corta, todo eso que estaba estudiando y viendo, dije, bueno, a ver si es tan real, ¿no? Suena muy lindo, o sea, uno suena lindo, pero a ver si es tan real. Y dije, vamos a probarlo. Bueno, corto la medicación y bueno, pasé por mi cuerpo, digamos, todo lo que estaba, sí, viendo, lo validé y en ese momento fue cuando todo eso, desde las herramientas, digámosle desarrollo personal o como cada uno quiera decirle, hasta el entorno, estudiando cómo cada factor iba calmando el estrés o potenciando el estrés y evitando eso, ¿no? Como de todos los puntos, lo paso por mí misma y todo eso alineó, digamos, lo que la medicación no pudo hacer. Qué Y acá maravilla. no tengo nada en contra de la medicina, todo lo contrario, pero bueno, en mí no funcionó. Y bueno, y ahí arrancó con esto, y ahí medio que después al tiempo nos conectamos nosotros, y por eso siento que es tan poderoso esto de decir, no es uno o el otro, sino es la integración de todo, Eh, porque ahí está la magia. Mira Ahí, lo bonito de eso, Julia, y por eso yo quería que contaras tu historia antes de responder tu pregunta, porque fíjate que finalmente lo que tú no hiciste fue integrar tu espacio a lo que estabas viviendo en ese momento. Es decir, saliste con unas expectativas muy especiales. Normalmente un arquitecto tiene una visión muy ampliada porque tiene ese hemisferio derecho supremamente desarrollado, entonces crea espacios donde uno no los ve. Yo de verdad no sé cómo los arquitectos hacen para ver el espacio donde va a quedar la cama, el closet y todo lo demás, y uno ve un cuadrito, pero ellos lo ven todo y uno alcanza a darse cuenta de que allí realmente va. Pero, ¿qué pasó? Que cuando tú sales y te encuentras precisamente cerrando tus perspectivas, cerrando tu panorama dentro de un cubículo, dejas de integrarte e integrar lo que está a tu alrededor. Cuando yo hablo de esa palabra, integración, estoy hablando del sexto centro. Y el sexto centro es la hipófisis, que es la glándula maestra de todo lo que tiene que ver con lo hormonal. Allí hay una gran cantidad de la regulación hormonal. Luego, si yo no me integro al espacio y no me integro a mí mismo y a lo que estoy haciendo, es muy probable que tu cuerpo hable a través de esa pituitaria o hipófisis y eso lleva a que haya un desbalance hormonal supremamente grande. Muchas veces lleva a las personas a hacer lo que se llama una amenorrea secundaria, es decir, una falta de menstruación secundaria sin que haya una otra causa clara. Pero finalmente, ¿qué es lo que te lleva otra vez a recuperar tu equilibrio, tu armonía? Cuando tú creas, cuando tú tienes la oportunidad no solamente de ver, sino de sentir tu espacio ya como un espacio amable a través de lo que empezaste a estudiar como la neuroarquitectura. En ese momento, tu neuroarquitectura interna empieza a desarrollar conexiones nuevas, empieza a crear espacios imaginarios o reales completamente nuevos y tus neuronas en espejo captan eso que la información, la visualización te está generando y lleva finalmente a que tú empieces a regular nuevamente tu sistema hormonal, a recuperar tu oxitocina, esa molécula del claro. amor, de los vínculos, de las relaciones, de la pasión, la dopamina, la serotonina con tu felicidad, las endorfinas tan importantes para sentirte feliz y placenteramente en tu espacio. Entonces, fíjate cómo a través de esto empezamos a hacer unos hilos conductores que nos permiten a nosotros saber realmente dónde estamos ubicados y cómo estamos ubicados y cómo esa neuroarquitectura interna empieza también a diseñar unos caminos, unos senderos. Es como decir, yo posiblemente voy a decir una barbaridad desde el punto de vista de arquitectura, pero seguramente vas a saber dónde debe ir el corredor de la casa o ese espacio amable del salón comedor o de la sala de estudio o sí, porque no sería simplemente crear un espacio, sino adecuarlo a que cada uno de esos espacios
tenga una interrelación perfecta con los demás espacios. Eso es lo que hacen nuestros órganos y sistemas. Nuestros Claro, órganos, me tejidos y encanta. sistemas se están conectando de una manera armónica para que entonces el hígado sepa cuándo tiene que actuar y en qué momento, y el corazón igual, y el riñón igual, y el pulmón igual. Entonces, mira qué belleza esto, porque realmente, Julia, con tu historia clínica nos estás contando, es esto lo que nosotros tenemos que empezar a apostarle. Total. Qué lindo escucharte. Qué lindo ponerle, a mí lo que me encanta es decir base científica, ponerle base científica a lo que en definitiva a todos un poco la intuición nos dice, ¿no? A ver, desde el lado de la arquitectura pasa que, bueno, uno intuitivamente sí, la iluminación, los espacios, no sé, nos hacen sentir bien. Pero qué lindo cuando escuchamos y cuando conocemos esta parte, ¿no? Esa base científica que hace que todo tenga más conciencia. Y por lo menos desde mi lugar, digamos, me pasó eso, cuando le puse la base científica de entender realmente lo que pasaba, esa conciencia hizo todo lo tan poderoso, ¿no? Y en definitiva, vos en un momento también hablaste de co-creador, ¿no? No sé si acá ya una charla o en la charla pasada que tuvimos en el programa, pero yo también lo veo, a ver cómo lo ves vos, que en definitiva los espacios que habitamos, nuestro entorno en general, ¿por qué co-crea la realidad? Porque cuando uno está en donde esté, en un espacio, sea tu casa o sea cualquier espacio, uno piensa y siente. Y vos Claro. me corregirás, pero pensamiento y emoción son ese loop, ese campo electromagnético de, bueno, conexiones neuronales, todo lo que ya más o menos venimos hablando, pero en definitiva, si yo estoy en un entorno que todo el tiempo me hace pensar y sentir, no sé, pensamientos que no me doy cuenta, pero me estresan, porque el entorno estresa, por más de que sea sutil. Y justamente para mí lo tan interesante es que justamente eso sutil es lo que recae tanto en el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo es muy sensible y a veces no somos conscientes, pero en el cuerpo recae igual. Entonces, esto es el poder de esa neuroarquitectura interna de sutilmente ir co-creando, ¿no? No sé Claro. si me Y expresé cuando bien. hablamos Pero de entorno y bienestar, fíjate que estamos diciendo dos cosas muy importantes, Julia. Entorno, eso es epigenética, eso es lo que está más es, allá de los genes. Eso es exactamente lo que eso ocurre es. cuando tú en la neuroarquitectura descubres que hay cosas que puedes conectar o no con tu ser, ese que va a habitar el espacio que tú estás construyendo. Es. Imagínate un espacio lúgubre que tú construiste, donde a duras penas entra la luz, donde hay unos cubículos en los que te sientes encerrada, oprimida, en los que no tienes libertad para moverte, donde no hay seres verdes, digamos, adornando esa zona. Todas estas cosas hacen que inmediatamente las cifras o los contenidos de ciertas hormonas disminuyan. Por ejemplo, disminuye significativamente la melatonina, y eso hace que nuestros ciclos del sueño se alteren, y si se alteran los ciclos del sueño, ese es el primer factor proinflamatorio de nuestro cuerpo, pero además estás produciendo lo que ya mencionaste al principio de tu historia: ACTH, cortisol, adrenalina, y por eso tratan de compensar frenando la producción de esos químicos, pero no están frenando lo que los desencadenó. En cambio, imagina esta imagen. Imagina esta imagen, valga la redundancia. Imagina que tú estás ahí en el balcón de tu apartamento, de tu casa, y de pronto tienes un panorama enormemente grande y un día soleado Divino. y las aves que cruzan y una música de fondo y todo esto que la neuroarquitectura está creando para generar un espacio amable interior. No solamente exterior, que estamos captando con nuestros órganos de los sentidos, sino lo que nuestro cuerpo interpreta. Fíjate, el solo hecho de permitir el paso de la luz te está permitiendo absorber la vitamina D, tan necesaria hoy en día para la absorción a su vez del calcio y del magnesio. Segundo, está permitiendo que se active a través de tu visión lo que se llama el núcleo supraóptico, que al abrir los ojos y captar la luz está activando la producción de serotonina. Por eso en los Es países donde hay tremendo. estaciones como en el tuyo, en las épocas de otoño o invierno, a veces se incrementan los niveles de depresión precisamente porque no se producen este tipo de sustancias. Fíjate entonces que nada está aislado de lo que tú estás creando en esa neuroarquitectura,
Y es que a mí me encanta, porque si estamos hablando de neuro, estamos hablando de un mensaje que nos está relacionando con la parte de nuestro cerebro y la médula espinal que lleva a través de los nervios una información. Eso es exactamente. ¿Cuáles son los nervios de tu neuroarquitectura? Pues esas varillas de hierro y esos, ¿cómo se llama? El cemento, pues, y esta cosa, ¿no? El hormigón, la amiga. El hormigón, estaba buscando esa palabra que no El encontraba. hormigón. Entonces, fíjate que ahí tú estás encontrando ese entramado perfecto que constituyen los nervios de tu edificación. Asimismo, ocurre en nuestra neuroarquitectura a través de un eje central que es el sistema nervioso central, que a través de la médula espinal distribuye toda la red de nervios a todo nuestro cuerpo y lleva toda la información. Esto a mí es que me parece fascinante, ¿no? Es fascinante. Es que para mí, a ver, lo voy a decir con mis palabras, así que no soy médica, pero Que me justamente, encanta. o sea, así que tómenlo desde este lugar, pero que justamente para mí es eso de decir, el espacio puede ser esa epigenética que nos va cambiando internamente y que al cambiarnos internamente, porque si nosotros potenciamos entornos con los estímulos, pero Claro, impecables, que nos dice la neuroarquitectura en este caso, ¿no? Desde los materiales, iluminación, bueno, todo. Vos químicamente, o sea, internamente, esa neuroarquitectura interna va modificando esas conexiones neuronales. claro. Y vos me dirás, pero después todo eso va siendo, uno lo puede hacer en el sentido inconsciente, ¿no? Inconscientemente estás modificándote, ayudándote para eso. Ahora, esa parte inconsciente que vos le estás, desde la epigenética, modificándote, te va a ayudar a que después, por default, sí solo, vayas, esas conexiones se van como prendiendo, ¿no? En el sentido, a ver, te acostumbraste, eso es lo tan power de esto, te acostumbraste a pensar y sentir cosas, no sé, ni positivo ni negativo, para mí todo es positivo, pero placentero. Estoy bien, me siento bien, pensamiento. Es que me río porque no puedo evitar ver y disfrutar de tu gozo. Pareces una niña chiquita gozando Es con que me eso. parece espectacular. Es eso, justamente lo que está sucediendo. Mira, eso es epigenética, lo que va más allá de Eso, los genes y eso depende del entorno. Tú creas entornos. Esos entornos son los que van a ayudar. Quien creyera, pero tú desde tu neuroarquitectura probablemente estés haciendo más medicina que muchos colegas míos, ¿no? Porque en esa neuroarquitectura estás creando espacios amables donde estás pasando en promedio 8, 10 horas de tu día en una oficina, total. por decir algo, y fuera de eso llegas a tu casa donde tienes un nuevo espacio que si es amable le va a decir a tu cuerpo, mira, me siento feliz en este espacio, y Te apoyo. eso, quien creyera, va a hacer que se exprese o no un gen favorable o desfavorablemente. Eso es. Entonces, de ti depende como neuroarquitecta crear esos espacios tan amables que tu ser interprete como un sitio cómodo, un sitio donde no hay amenazas, un sitio donde yo puedo pasar del cortisol y de la adrenalina a una cosa completamente distinta como la acetilcolina que me calma, me tranquiliza, una cosa que me lleva a conectarme con esas endorfinas y a disfrutar de mi espacio y decir, qué delicia. Mira, cuando yo llego a mi consultorio, créeme, más de una vez, esto es una confesión al A ver, aire, se me sale una lagrimita de alegría porque en serio veo ese paisaje tan hermoso que puedo ver a través de mi consulta y disfruto tanto de la manera como está hecho mi consultorio que no te imaginas la alegría que yo siento en mi interior. Eso mismo es lo que ustedes están creando desde esa visión tan bella que es la neuroarquitectura. total. Bueno, qué lindo. Y sabes que para mí voy a sumar algo por si alguien le suma del otro lado. Porque justamente, sí, ahí nos reíamos, pero realmente es muy lindo hablar de esto por la experiencia, ¿no? Que a mí realmente me cambió la vida todo esto. Eh, pero ¿por qué? Porque en ese momento, cuando estaba tan estresada, yo quería salir del estrés, ¿no? Y en realidad estaba remarcándolo más, era como que me estaba focalizando en eso. Cuando conozco todo este mundo y vos te podés ayudar de este lado en el sentido de, voy a dar un ejemplo. El sistema nervioso calma su actividad cuando das paseos al aire libre por el contacto de lo que dijiste, la serotonina, la iluminación, la vegetación. Bueno, fue ese camino, ¿no? De decir, no importa que estoy estresada, yo me voy a ayudar, bueno, voy a hacer eso que estoy estudiándolo.
Y en ese sentido también aliviana mucho el camino, ¿no? Claro. Toda la conciencia y bueno, imagino que desde tu lugar, desde la medicina, un montón también, ¿no? Porque justamente es ayudar desde la parte más, es como un camino más directo, ¿no? No Es sé qué tal te parece. cual. Es tal cual, estás despejando el sendero, estás facilitando que podamos caminar mucho más fácilmente dirigiéndonos a un propósito, a un significado de vida, a darle sentido a cada acción de las que estamos haciendo, pero eso si está acompañado de un entorno favorable te va a favorecer tu creatividad, tu capacidad de integración, tu conexión espiritual y estamos hablando de la Eso. conquista del polo neurosensorial, es decir, de la conquista del quinto, sexto y séptimo centros, que son los que nos diferencian y nos proyectan al futuro, pero además estás centrándote en tu corazón, donde dejas el pasado Eso. atrás y te conectas con tu presente. Y ese presente, si representa, insisto, un espacio amable, si representa un momento agradable, si lo has generado de manera armónica desde que lo creaste, entonces esa co-creación va a hacer que el otro, el que va a habitar ese espacio, precisamente se contagie de una intención que tú tenías cuando estabas diseñando ese espacio. Así que, mira, recientemente tal vez lo contaba con tu grupo pequeño hace poquito, en el que yo decía que estaba en casa de unos amigos y encontré que estaban absolutamente felices porque el arquitecto que construyó su casa era alguien que había soñado vivir ahí Ah, y sí. entonces diseñó los espacios más maravillosos, pero por cualquier circunstancia tuvo que irse y vender esa propiedad y estos vinieron a habitarlo. Yo digo, se contagiaron deliciosamente de la intención que tenía ese arquitecto cuando creó. Probablemente no sabía nada de neuroarquitectura, pero sí sabía de espacios amables, sí sabía de intenciones adecuadas y eso queda impregnado en cada ladrillito que está pegado, como está impregnado cada aminoácido en la cadena de genes de nuestro cuerpo y de proteínas de nuestro cuerpo. Y eso está haciendo entonces precisamente que ese cemento que tú le echas a los ladrillos, yo pues, insisto, me excusas porque de pronto estoy diciendo aquí términos que no son, pero No, ese cemento que nos ayuda a pegar ese ladrillo con otro es el aminoácido que nos ayuda a crear una proteína con otra y que claro, nos mantiene una estructura, una claro. edificación adecuada en nuestro cuerpo. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Muy bien. Y si, mira, voy a hacer se me acaba de ocurrir mientras te escuchaba. Si hacemos una comparación es como fijar los cimientos, ¿no? Como si uno fija estas bases de decir, estoy co-creándome internamente para que la base esté siempre. Después puede venir algo, puede tambalearnos, lo que sea, depende cómo esté hecho, pero digo, la base está, entonces eso va a ayudar a que realmente eh, estemos mejor. Y acá, ya que hablamos de esto, tengo anotada una frase que no sé por qué la anoté, así que espontáneamente te la voy a decir, que vos me dijiste, que es la información del corazón. Recién me hablabas de ese arquitecto que le puso su mayor ganas y amor seguramente a ese diseño, pero vos en un momento me hablaste de esto, ¿no? De escuchar la información del corazón también. Sí. Y qué importante. Es así, mire, el corazón te dicta porque el corazón está en el centro, el corazón está donde se regula el amor, esa emoción básica que nos conecta con todo o el desamor que nos desconecta con todo a su vez. Casi pudiéramos decir que la enfermedad en esos términos es una enfermedad del desamor. Y muchas veces ocurre eso y por eso a veces se nos rompen fibras del corazón cuando tenemos una crisis relacional y entonces el artista se inspira y crea la canción que dice que le rompió el corazón y todo lo demás y las canciones del despecho como decimos acá, ¿no? Pero fíjate que ahorita mencionaste también otra cosa muy importante y son los cimientos. Tú dijiste cimientos, esas bases que necesita el edificio, que si no son adecuadas, pues finalmente la estructura se va a venir abajo. Los cimientos para nosotros son el primer centro de energía, es el chakra raíz, es el que tiene que ver con el riñón y con las suprarrenales que después van a controlar los huesos, precisamente como esas pequeñas columnas que van a sostener todos esos grupos articulares en nuestro cuerpo y ni qué decir de la columna central a través de nuestra columna vertebral, Claro. que es como la columna de un edificio que si está diseñada para un peso determinado, pero le metes más de la cuenta, pues igual se va a derrumbar esa edificación. Lo propio ocurre en nuestro cuerpo cuando Wow.
hacemos esto que estás mencionando, ¿qué está pasando? Que si tú creas buenos cimientos, y eso traducido en nuestro lenguaje, si tú tienes una buena escala de valores y la respetas y siempre exiges respeto por esa escala de valores y no vas en contravía de ellos, pues tú debes ir edificando de manera adecuada para no caer en ese desgaste tan complejo que resulta ser la enfermedad degenerativa o el cáncer. Fíjate que uno de los principios que yo llamo casi sine qua non para que ocurra un cáncer es que se haya tocado ese primer centro, es decir, que por alguna circunstancia se hayan menospreciado los valores y entonces nos lleven a que ocurran ese tipo de alteraciones ya tan severas. Wow, interesante. Total, total. Me encanta escuchar esta parte. Eh, y me pongo a pensar también, porque en base a esto, uno lee hoy en día, ¿no? Que además uno se recupera mejor, en base a lo que estamos hablando, de lo que acabas de decir, uno también, ah, uno también a nivel médico, estas enfermedades que estamos hablando, ¿no? En general, pero algunas, eh, se recupera más rápido o bueno, o por lo menos hace que el proceso sea más ameno, ¿no? Con respecto a Sí, cuando estamos en entornos que nos acompañan. ¿Y cómo cambia? No sé qué opinas a nivel médico, pero a mí es algo que me llama bastante la atención, ¿no? Toda la parte de lo que es los centros médicos y cómo están diseñados y cómo repercute también en el paciente, ¿no? wow, No sé cuál es tu opinión, te es, quiero escuchar a vos más que hablar yo de esto, pero eso es demasiado importante. Y antes de responderte esa pregunta, quiero hacer un comentario con sí, esta persona que nos está diciendo sis dotaciones, dice allí, y es que un proceso como este le ayudó mucho en su recuperación de un cáncer de mama. Fíjate que eso es muy importante. Así como un edificio se puede repotenciar en un momento determinado en que se nota que de pronto su estructura no está siendo suficiente, asimismo uno se repotencia interiormente cuando se conecta con eso que es esa escala de valores. Así que ahí realmente empezamos a generar algo muy importante. Y diciéndote esto, se me olvidó la pregunta. no, yo todavía, súper interesante, ¿no? Yo todavía sacaba el tema en cuestión de lo que es la medicina, los centros de Ah, atención sí, sí, y bueno. lo que es el paciente, cómo dialoga. Perfecto. Mira, esos centros de atención son, yo digo que a veces nuestros sistemas de salud son sistemas de enfermedad. Y esta es una crítica, autocrítica sana, porque es que lo primero que el paciente, ese que además se llena de paciencia, debería tener es un espacio adecuado, En realidad, agradable. crítica, autocrítica para los arquitectos, Claro, perdóname, no es culpa claro. de ustedes. Mira, hace algún tiempo yo tuve una intervención importante y me encantó una cosa que hizo el cirujano. Yo creo que había leído alguna cosa de neuroarquitectura, porque A ver. este hombre mientras me colocaba unos stents puso música en el quirófano. Y no te imaginas lo importante que es para Wow. mí la música. Cuando pone la música, para mí se cambió la cielítica, que es la lámpara esa que me ilumina y los ilumina a ellos en su campo quirúrgico. Realmente a mí me cambió por completo en panorama. Yo en ese momento vi los sonidos. Eso suena como extraño, pero Lo literalmente la sentiste. música me fue transportando a otra cosa Sí. completamente distinta y créeme que eso solo cambia el entorno. Alguna vez tuve una anécdota muy especial con un paciente que también desarrolló un cáncer y este hombre iba a sus sesiones de quimioterapia y radioterapia y encontraba un ambiente completamente lúgubre y la gente triste y apagada y todo eso hasta que él mismo reaccionó y dijo, no, 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 esperen pues porque esto, de verdad yo no puedo con esto. Era un paciente de una buena posición económica y dijo, si me lo permiten yo voy a remodelar este sitio donde están poniendo la quimioterapia, déjenme pintarlo, déjenme poner unas pantallas, déjenme poner no sé qué, y lo dejaron. Pues obviamente fue una donación para ese hospital y obviamente no le iban a poner mucha resistencia, pero él decía, desde eso, no solo a mí, sino a quienes me acompañaban, nos cambió la vida. Tertuliábamos mientras nos ponían una quimioterapia, Wow. disfrutábamos de ese momento y en lugar de ser el momento de tortura, se convirtió en el momento de la tertulia, ¿no? Wow. Fíjate la importancia que tiene ese entorno entonces. Total.
totalmente. Yo a veces pienso, hace poco lo conté también por acá, que fui a un hospital a atenderme y la médica me atendió en un subsuelo sin iluminación, o sea, sí con iluminación artificial, totalmente blanca, que todo el día iluminación artificial sabemos que no está bueno para nuestro Claro, sistema nervioso, que, claro. bueno, y con mala ventilación te das cuenta que, bueno, obviamente era un subsuelo, pero además no había buena ventilación. Y yo te pregunté, bueno, ¿cuántas horas estás acá? Estaba todo el día encerrada ahí, salía apenas un poquito. Y decía, qué interesante, ¿no? Porque en definitiva también los médicos, eh, tan importantes, que hacen un montón por la salud y por todo, están en entornos que inconscientemente generan estrés, porque sabemos bien que espacios oscuros, cerrados, generan estrés en el cuerpo, ¿no? Sí, Eh, sí. entonces, nada, qué interesante también esa parte de hasta cómo va a rendir un médico en ese tipo de espacios. Es así, es así. Y solamente, y no solo el paciente, sino el médico, ya lo estás diciendo, porque eso le cambia el entorno al médico. Mira lo que nos está diciendo allí A Sandra ver, Monsalve. Dijo que mientras le hacían la quimio, que ella usaba medias de superhéroes, y mira ah, que de muchos colores, y que el oncólogo le decía, me encantan tus pintas para la quimio. Y realmente fíjate que desde ahí, en esa actitud frente a lo que está ocurriendo, ya eso hace parte también de esa epigenética, de todo eso que está por fuera de los genes. Ustedes, por total. ejemplo, como neuroarquitectos, le ponen mucha atención al color. Entonces, digamos que ese espacio que estamos habitando debe jugar mucho con el color, porque habrá un sitio específico que necesita activarte, entonces debe ser supremamente iluminado, como el estudio, como el sitio donde tú tienes que concentrarte para hacer una conferencia virtual o qué sé yo, pero hay un espacio de luz tenue para prepararte ya para el descanso y que le Es, invita a tu cerebro a producir melatonina a través de la exacto. epífisis o pineal. Y en ese momento entonces a lo mejor hasta te invita a la intimidad y permite que esto sea un sitio bastante agradable, pero también va a haber un jardín y en ese jardín entonces tú tienes tiempo de conversar con esos seres verdes y posiblemente como Edward Bach cuando descubrió las esencias florales empezó a escuchar literalmente a las flores y entonces empieza a integrar toda esa información. Y fíjate que todo esto no es otra cosa que la arquitectura de la vida. Realmente tú estás haciendo un pedazo de esa arquitectura de la vida a través de una edificación o de un espacio que creas o co-creas. Nosotros lo estamos haciendo desde nuestra medicina, pero el economista también lo está haciendo desde un ambiente y un entorno sano en las inversiones. Y el político, si Total. lo hiciera de manera adecuada, entonces podría entender que el poder es para poder y no para manipular. Y ponme cualquier profesión, la que tú Todos, quieras, y nos vamos a ver todas. encontrados en eso. Y el día que entendamos que esa neuroarquitectura nos une, no nos separa, no estamos poniendo esta pared, este muro, esta columna, esta viga para separarnos de los otros, sino para mantener una estructura que nos permita encontrarnos en algunos espacios, pero también para que tengamos momentos de privacidad y aislamiento que los necesitamos para ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos y que por alguna circunstancia hemos aplazado. Total. Bueno, qué lindo escucharte. Qué lindo escucharte. Y es así, porque si en definitiva, si cada uno desde su lugar, médicos, arquitectos, o cada profesión, bueno, le pone esta parte de conciencia y va co-creando esos momentos, esos lugares para habitar, lugares para lo que cada uno haga, bueno, podemos aportar entre todos. Y me gustó una cosa que dijiste que quería preguntarte, que lo tengo acá anotado porque me lo preguntaron. Hablaste de un poco de lo que es, creo que la mente, no me acuerdo con qué lo que dijiste, pero yo lo conecté con esto. Y es que en esta experiencia que yo conté de la parte del estrés, ¿sabes lo que a mí me causaba estrés? Mi mente. O sea, la realidad era que era yo misma. Entonces, acá me gustaría escucharte, ¿se, se puede, esa es una pregunta que me hicieron, ¿se puede controlar la mente? ¿Qué opinas de esta parte? ¿Se puede controlar? Para Esa, eso tal cual me... te voy a contar una anécdota muy especial para responderte tu pregunta. Cuando yo estaba en el hospital mental, aclaro que rotando, no como paciente, allí el primer día en que yo debuté como estudiante de medicina en mi rotación de psiquiatría,
Pues nos encontramos primero con el doctor, profesor nuestro de un grupo de 7 alumnos en este grupito. Y bueno, yo tuve la mala suerte de que sin darme cuenta pasé y le derramé el café encima y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto tan horrible? Yo entrando de aquí, el tipo me mira así y me dice, tranquilo. Yo, yo sabía que ya me lo estaba sentenciando, ¿no? Cuando terminamos la charla introductoria, él dice, ustedes 6 se van para este sitio, ¿sí? El de los más adaptados, así les llamaban, y usted, doctor Posada, se va para este otro sitio, el de los más desadaptados. Y fíjate lo curioso, aquí esta historia los va a hacer reír un poquito. Resulta que allí había una mujer muy agresiva, pero que tenía una admiración profunda por Julio Iglesias, el cantante, ¿no? Y entonces resulta que yo entré al pabellón y esta mujer sale enfurecida, era una mujer grandísima y me agarra y me estaba percuellando, no había ningún otro de los cuidadores ahí cerquita y ya casi que yo me sentía asfixiando, pero yo sabía que a ella le encantaba Julio Iglesias, yo entendí que me había confundido con Julio Iglesias, mi tremendo parecido, ¿no? Pero de pronto yo tengo una cierta capacidad de imitación y empiezo a imitarle mientras ella me tenía aprisionado, empiezo a imitar la voz de Julio Iglesias y digo, abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Y ella empieza, ay, ay, Julio, Julio, y se fue calmando, y se fue calmando, y se fue calmando. Entonces en esas entraron los cuidadores y se la llevaron. Eso a mí me llamó muchísimo la atención. Tenían un pabellón donde quienes estaban muy agresivos los metían a ese pabellón y ese pabellón estaba pintado con un color rosado. Y resulta que más tarde yo me enteré de que ese color rosado calmaba un poco esas emociones. Así como el rojo de la pasión nos excita, ese rosado nos baja, nos calma, nos serena un poquitico, al igual que muchos de los tonos pastel. Entonces, fíjate cómo ese puede ser también un detalle de neuroarquitectura, precisamente, a lo mejor el que lo hizo no tenía ni idea de estas nociones en aquella época, pero de alguna manera ya estaba intuyendo que esto podía modificarse con un cambio tan ínfimo como esto de ponerle un color específico a unas paredes y darnos cuenta de lo que está ocurriendo allí, ¿no? Total, total. Y eso va cambiando eh, toda esta parte del pensamiento, ¿no? Sí, Volviendo sí, a... Es muy poderoso. sí, sí, es tremendamente poderoso, así mejor descrito no lo puedo haber dicho. Total, total. Bueno, bueno, Alejandro, creo que hablamos un montón de temas muy interesantes, ¿no? A mí me encanta esto porque, Julia, es sacar el consultorio mío de las cuatro paredes. Es decir, a veces los médicos tenemos que irnos a espacios externos para entender lo que a la gente le está ocurriendo, porque al fin y al cabo, insisto, habitan en un entorno. A veces nos toca incluso ir a ver sitios especiales porque hay sitios donde hay mayor radiación electromagnética y nos toca hacer mediciones específicas y todas estas cosas que nos cambian por completo la visión. Entonces, imagínate que todo esto puede modificar por completo nuestra respuesta y esa respuesta, a su vez, puede cambiar también nuestra fisiología, es decir, la manera en que el cuerpo está trabajando frente a una situación específica. Cuando hablamos de estas cosas, entonces, Julia, para ir redondeando ya al final y ir tomando conclusiones, yo quiero decirles, miren, no solamente es el espacio que alguien como arquitecto construyó, sino la manera como tú habites ese espacio, ¿sí? Ese espacio lo habitas desde tu corazón y entonces ya empieza a modificarse por completo. No simplemente es el cuadro que colgaste, sino con qué intención lo colgaste. No solamente es esa matica que pusiste a adornar como la que tienes ahí al fondo tuyo, sino lo que implica y el significado que tiene. No solamente es ese verde que cuando tú lo miras ayuda a equilibrar tu cuarto chakra, o ese blanco que te ayuda a conectarte con tu espíritu y con esa energía mucho más
más sutil. No es solamente entender que esa rendijita por donde permitiste que entrara luz podía trastornar el sueño si fue que entró en la noche y pasó una luz artificial y en cambio no tuviste un lugar completamente oscuro que tu epífisis necesitaba para producir la suficiente melatonina. No solamente es el espacio del comedor donde te sientas con el otro a compartir un momento agradable y a degustar los alimentos cuando en realidad se presta para ese espacio de encuentro y no simplemente para algo que te permite tener unas necesidades básicas. No solamente es mantener esa alcoba supremamente organizada, porque así como está tu habitación, así habitas tú en tu interior. Es decir, fíjate que todas estas sumatorias de cosas nos están llevando a comprender que nosotros en verdad podemos modificar mucho nuestros entornos y generar espacios infinitamente más amables y seguramente con una repercusión muy grande a nivel de nuestra salud. Total, totalmente. Bueno, de vuelta, qué lindo escucharte. Eh, y bueno, esperamos que les haya gustado la charla y lo mismo opino de tu rol, realmente, porque justamente ponerle conciencia e integrar todo esto, vos ya te lo he dicho tantas veces, es aportar mucho, mucho. Ya sabes que lo haces, ya sabes lo que piensas, así que nada, es muy lindo escucharte, te agradezco un montón, y ponerle esta base científica es Qué muy bueno, Julia. Solo nutritivo. te pido un favor y es que me dejes al final como colaborador para que también pueda montarlo en mi portal y mucha más gente pueda ver esta información porque yo creo que le llega a mucha gente y en verdad quedan cosas muy, muy, muy especiales que nos pueden ayudar a Obvio, proyectarnos de esa manera. Entonces, al final me etiquetas como por colaborador y lo tenemos. supuesto. Lo ¿Listo? vamos a quedar grabado y yo aprovecho a, nada, si ahí del otro lado hay alguien que le interesa entrar en el mundo de la neuroarquitectura, los recontra invito a mi programa, que Alejandro, bueno, ya lo conociste por dentro, así que súper invitados a entrar en este mundo de la conciencia, lo pueden encontrar en mi perfil. Y bueno, Sí. esa es mi invitación final para el que quiera, y ahora voy a dejarlo guardado, creo que lo tengo que cerrar, dejar guardado y ya estamos, y listo. Y una cosa Ah, más, porque se me estaba olvidando algo que me recuerdan por aquí. Mira, el próximo jueves 25 y el 30 vamos a hacer unos espacios muy especiales que hemos llamado el escáner de ti mismo en mi perfil de Instagram, en las historias, están los enlaces para este encuentro porque en verdad es algo muy especial, es un curso que estamos preparando para ustedes en esas fechas, 25 y 30 de julio. Así que en el escáner de ti mismo vamos a poder hacer una exploración interna de dónde estamos, de cómo nos sentimos y hacia dónde queremos proyectarnos. ay, bueno, Ahí me encantó. dejo mi Me cuña, encantó. ¿no? Obvio. Me Julia, encantó te que mando un sí. abrazo y Bueno, muchas, muchas gracias por tu gracias invitación. a Qué rico, nos todos, disfrutamos esto mucho. totalmente gracias a todos por estar del otro lado. Un beso enorme y bueno, ya nos veremos de vuelta. Chao, chao. Chao, chao.